Orlando, me quería detener un segundo en el concepto mismo de inseguridad, ¿no? Porque a raíz de toda esta doctrina, si se quiere, del miedo basada en hechos delictivos, el concepto de inseguridad ha quedado estrictamente ligado a esto, ¿no? A la posibilidad de ser víctima de algún tipo de delito. Sí. Y por ahí no se habla de inseguridad en otros sentidos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Digo, esto es un discurso que viene dándose de manera más generalizada, que lleva a que la idea de inseguridad esté ligada solamente a quienes puedan ser víctimas de delitos de última menores, si se quiere. ¿Qué mirada se puede hacer sobre esta cuestión? Sí, podemos tener también una mirada un poco más amplia de lo que es inseguridad. Uh-huh. Y hablar quizá de no tener trabajo es una situación de inseguridad, no tener acceso a la educación o a la salud también pueden ser situaciones de inseguridad más allá de lo que es el delito. Uh-huh. O de lo que es ser víctima de un delito. Muchas veces lo que comúnmente aparece como inseguridad son delitos contra la propiedad, principalmente cuando se intentan robar el auto, cuando intentan robarle algo en la calle. Sin embargo, hay otra serie de delitos que no están contemplados dentro de lo que comúnmente aparece como seguridad, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia doméstica, está muy invisibilizada. Hay que tener una idea un poco más amplia de lo que es inseguridad y muchas veces se la reduce solamente a la cuestión de los delitos callejeros. Y esto se terminan implementando medidas más gravosas en el sistema penal que termina contribuyendo a lo que Zaffaroni llama la selectividad del sistema penal. Es decir, todo el sistema es una máquina de cazar perejiles, Uh-huh. que digamos no apunta a los sectores donde se producen los delitos más graves. Y también es importante destacar el rol de la policía, que muchas veces actúa como cómplice o en connivencia con muchos de estos delitos, sobre todo con los más graves, como la trata de personas, el narcotráfico, los secuestros. Y muchas veces ciertos discursos sociales alientan, en base a esta mirada de lo que es la inseguridad, el hecho de que una fuerza de seguridad sea la principal responsable de darle seguridad a la población. Quiero decir, se insiste con mayores sanciones, con penas más duras, incluso en muchos casos se reinstala la discusión sobre la pena de muerte. Así es. ¿Qué análisis se puede hacer también de esto de pensar que la seguridad de una sociedad o de las personas depende pura y exclusivamente de una fuerza de seguridad como puede ser la policía? Sí, la seguridad depende de un conjunto más amplio de factores que la policía, y la policía en muchas ocasiones no solo no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Hay que tener en cuenta que los motivos sociales que están detrás del delito y que no tienen solución o no necesariamente a través de la policía. La policía puede ser una herramienta en determinados casos, pero no lo soluciona por sí solo, y siempre que se habla de seguridad se pone como único y como principal factor de solución a la policía, cuando hay otros elementos que también pueden contribuir. Yo creo que la asignación universal por hijo puede tener un impacto en la seguridad, en una mayor seguridad, mucho más que la policía, pero eso es algo que solo se ve a largo plazo, porque genera mayor inclusión social. Creo que ese es el punto. La inseguridad aumenta cuando hay mayores niveles de desigualdad y cuando hay mayores problemas económicos. No es casual que, por ejemplo, si vemos la tasa de homicidio, como hoy mencioné, que es de 5.3 en la Argentina, en el año 2001-2002 ascendió a 9, y a partir del 2003 comenzó a bajar. Es decir, en un momento de crisis social, la cantidad de homicidios aumentó notablemente, y es un buen indicador para medir los niveles de violencia que existen en una sociedad. Está claro. Cuando mencionabas esta historia de las pequeñas localidades que siguen el mismo mecanismo de control, como las grandes ciudades, como decía, como Londres, ¿esto qué tiene que ver? ¿Con una incapacidad por parte de las autoridades de buscar nuevas metodologías que justamente tiendan a generar, de paliar, de tomar medidas preventivas de maneras
un poco más contundentes de lo que se han hecho en las grandes ciudades, que hoy desbordadas justamente por las grandes poblaciones, se ven impedidas de implementar políticas que, como mencionabas vos, que atiendan más a la cuestión social, puedan derivar en una mejor política de seguridad, si se quiera, a futuro. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Con una falta de capacidad? ¿Con un copiar los modelos que ya están implementados? Sí, creo que tiene que ver con esto último, no necesariamente con una falta de capacidad, sino con copiar modelos implementados en otros lados. Las autoridades, ante el reclamo social, siempre sienten la necesidad y tienen la obligación de dar una respuesta. Entonces se trata de dar una respuesta inmediata y que sea visible a los ojos de la población. Las cámaras de seguridad es una de ellas, o el agravamiento en las leyes penales puede ser otra, sobre todo cuando hay un hecho de inseguridad que conmociona a la población. Sin embargo, estas medidas que se toman no necesariamente tienen un correlato en la reducción de los niveles de delito, que estos solo se pueden ver a largo plazo, pero las autoridades viven el corto plazo y siempre tienen que mostrar que se hace algo, aunque ese algo no sirva de mucho, pero hay una necesidad de mostrar que se están tomando medidas y de que las autoridades están al frente de la lucha contra el delito, como se suele decir. Como por ejemplo, luego del asesinato de Axel Blumberg en el año 2003, se implementaron una serie de medidas que tendieron a agravar a aumentar las penas, que tampoco contribuyen demasiado. Claro, que no son materias, no son tareas, o por lo menos no sirven como cuestión preventiva, ¿no? No. Aguirre, le agradecemos muchísimo que se haya brindado al diálogo con nosotros para analizar este tema. Al contrario, gracias a ustedes. Ha sido muy gentil. Orlando Aguirre es sociólogo, integrante del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC. Además ha sido integrante de lo que tiene que ver con el CONICET, como becario en realidad, entre algunos de los antecedentes que tiene justamente Aguirre. Charlábamos con él por esta cuestión de lo que tiene que ver con fundamentalmente la necesidad que se ha instalado ahora en estos últimos tiempos de contar con cámaras de seguridad, algo que vienen reclamando desde algunos sectores, inclusive de las cuales el propio gobierno se viene jactando que va a implementarla en distintas ciudades.